Estos nuevamente son mis conflictos de interés que ya los presenté anteriormente. Bueno, cuando se empezó a hablar de vacunar a niños contra el COVID, hubo mucha reticencia, hubo mucha gente que decía, pero si la infección en niños es leve, ¿por qué vacunarlos? Mejor concentrémonos en los adultos mayores, que son los que realmente se hospitalizan y mueren, ¿no? Sin embargo, los argumentos con el tiempo han ido cambiando a favor de vacunar niños por múltiples razones, y estos son los potenciales argumentos para vacunar a niños, que yo creo que nosotros deberíamos conversar francamente con todos los familiares, ¿no? Reducir la incidencia de casos, hospitalizaciones y muertes. Esto ha sido demostrado que las vacunas, no solamente las de RNA mensajero, sino también las vacunas inactivadas o algunas otras de vectores virales, han reducido incidencia de casos de hospitalizaciones y muertes tanto en niños como en adolescentes, no solamente en adultos. Otro potencial argumento es disminuir la incidencia del síndrome inflamatorio multisistémico y de hecho hay datos contundentes a favor de la vacunación para prevenir el desarrollo de este síndrome. También otro de los argumentos, y es algo que se está renovando intensamente en los últimos meses, es tratar de prevenir las secuelas post-COVID, porque no solamente ocurren en adultos se habla de 30 a 40% de los adultos que se hospitalizan pueden tener síntomas post-COVID hasta por un año o más después de la enfermedad. Pero también hay datos en niños, hay algunos datos que hablan del 5%, hay otros que se van hasta el 25% dependiendo de la serie y dependiendo de los factores de confusión que hay en cada uno de los estudios, ¿no? Y las secuelas post-COVID no solamente son manifestaciones mentales, cognitivas, orgánicas, cardíacas, sino también se está viendo un aumento de algunas enfermedades importantes después de que los niños sufren COVID. No solamente de los niños que sufren COVID grave, sino que también se ha visto de los niños que sufren COVID más leve, incluyendo, por ejemplo, un aumento en la incidencia de diabetes, un aumento en la incidencia de fenómenos tromboembólicos, incluso de miocarditis, post-COVID. Así que ese es otro argumento a favor de que la vacunación pudiera ayudar en prevenir un poco algunas de estas manifestaciones. Eso todavía realmente necesita más estudio, pero es un argumento plausible pro vacunación. El otro argumento que siempre se ha tenido es que los niños regresen al colegio en un ambiente un poco más seguro. Y de hecho hemos tenido 1 o 2 años de ausencia educativa de nuestros niños, ¿no? Y eso se ha sentido tremendamente, sobre todo en el sector público, porque ha habido un desfase entre la escolaridad privada y la escolaridad pública en términos de tecnología y de aprendizaje, ¿no? Virtual. Entonces, si uno pudiera vacunar a los niños para que regresen al colegio, pues lógicamente pues eso va en favor de su superación académica. Siempre se habla también que la vacunación reduce la emergencia de nuevas variantes, porque las variantes salen cuando hay mucha replicación del virus. Entonces, si tenemos muchas infecciones, no solamente en adultos, sino también en niños, eso favorece la emergencia de variantes. Entonces, ese sería otro argumento. Y finalmente, lo que siempre se ha dicho, ¿no? en vacunología, tratar de alcanzar una inmunidad grupal que nos haga pasar de una pandemia a una endemia, y que podamos convivir con el COVID, pero vivir una vida prácticamente normal, ¿no? Como muchos de nosotros ahora que ya estando bastante bien vacunados, nos atrevemos a quitarnos la mascarilla y asistir a un poco a eventos sociales cuando antes realmente era peligroso hacerlo, ¿no? Ahora, si todos esos argumentos, además, hay demostración del perfil de seguridad de las vacunas, bueno, ¿por qué no vacunar? Yo creo que realmente son muy pocas las justificaciones para no vacunar a niños, porque las vacunas han demostrado todas un perfil de seguridad altísimo. Y prevenir una muerte ya es bastante en niños. Ahora prevenir muchas más, lógicamente, pues, más importante, ¿no? Estos son casos, por ejemplo, de Estados Unidos. Tomo Estados Unidos porque es un país grande que tiene muy buenas estadísticas, en que realmente la incidencia de COVID en niños es igual a lo de los adultos. Lo que pasa es que tienen enfermedad un poco más leve y a lo mejor no se diagnostica porque pasa desapercibida, ya sea porque se forma asintomática o porque es con manifestaciones leves, ¿no? Pero fíjense ustedes aquí en la gráfica, y sobre todo con Omicron, la cantidad de niños y adolescentes infectados en los Estados Unidos, casos semanales por 100.000. Y
Y aunque la mayoría son adolescentes y escolares, cuando se ve el caso, por ejemplo, de las hospitalizaciones, la mayoría de las hospitalizaciones ocurren en esa población de 1 a 5 años de edad, o de 6 meses a 5 años de edad. O sea que los niños pequeños incluso pudieran tener, más severidad del COVID que los niños un poco más grandes, ¿no? Lo que incluso justifica con más razón que se necesite la vacunación en los niños pequeños, ¿no? Como ahora recién pues, se está aprobando. De hecho, las estadísticas de Estados Unidos, el COVID es la cuarta o quinta causa de muerte en niños. O sea que realmente es una estadística sumamente importante, ¿no? Tener el COVID como cuarta o quinta causa de muerte cuando siempre todo el mundo habla de que es una infección leve. Sí, es una infección mayoritariamente leve, pero es que hay tantos niños infectados que evidentemente la tasa, ya cuando se habla de cantidades, ya aumenta considerablemente, ¿no? Y si uno compara, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho comparaciones de el número de niños necesarios a vacunar para prevenir una hospitalización, y hablamos de niños entre 6 meses y 4 años de edad, y lo comparamos con influenza. Básicamente, el número necesario a vacunar es menor en COVID que con influenza, y sin embargo, la vacunación con influenza nosotros la administramos anualmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si uno compara todas las enfermedades inmunoprevenibles que nosotros usamos vacunas en niños, comparados con el COVID, fíjense que las muertes, por ejemplo, por hepatitis A, por meningococo, por varicela, por rubeola, por rotavirus en niños, son inferiores a las muertes que provoca el COVID. Entonces, si hay vacunas y se han aprobado rápidamente para las otras infecciones, ¿por qué no aprobarla para el COVID? La mayor parte de la información sobre el impacto de la vacunación está dada por las vacunas de RNA mensajero. Esas son las vacunas más estudiadas, sobre todo en niños, ¿no? Porque son las más utilizadas. Pero en Chile hay muy buenas datas de las vacunas inactivadas, que también son importantes. Yo voy a mostrar algunos datos iniciales, ¿no? Y aunque ha perdido las vacunas originales, la formulación original, han perdido un poco de eficacia contra la infección, contra la enfermedad grave, se mantiene muy alta. Entonces, eso es no solamente importante decirlo, sino que también tiene que ver con las variantes, ¿no? Contra la variante Delta, por ejemplo, para prevenir hospitalización estábamos hablando de 80-85% de efectividad. Para la variante Omicron quizás ha bajado a 30-40%, pero para la protección contra, sobre todo el COVID grave y muerte, sí todavía se mantiene por arriba del 70-80%. Y se ha demostrado claramente, por ejemplo, a lo largo de toda la pandemia, con la vacunación, cómo los niños no vacunados sufren mucha más hospitalización que los niños vacunados, 2 a 4 veces mayor probabilidad de hospitalizarse si no están vacunados. Y como yo decía, no solamente la información viene de las vacunas de RNA mensajero, sino también ya hay con vacunas inactivadas. Por ejemplo, hay una publicación, no sé si ya está no sé si Katia, ya esto era en preprint, no sé si ya salió el artículo publicado, pero ellos habían evaluado 2 millones de niños y adolescentes entre 6 y 16 años de edad en Chile, sobre todo durante el periodo de Delta, y encontraron realmente cifras de prevención de hospitalización por allá por 75-85%, ¿no? O sea que realmente demuestra que varias vacunas protegen contra la enfermedad grave en niños, no solamente las de RNA mensajero. Y también hay unos datos que tampoco están publicados, que son también de un preprint de Chile, viendo la efectividad en niños de 3 a 5 años de edad, y los datos también son sumamente importantes. Quizás no prevenga tanto contra la infección, esto es durante la ola de Omicron, sobre todo, pero las cifras de prevención de hospitalización o de admisión a cuidados intensivos están por allá por 65-70% contra la variante Omicron, en niños de 3 a 5 años de edad utilizando vacuna inactivada, que en teoría no son las vacunas más potentes
con relación a la generación de respuesta inmune humoral. Entonces, el post-COVID también, otra de las ventajas potenciales de vacunar a niños es disminuir la probabilidad de las manifestaciones de post-COVID, ¿no? Esta es una revisión sistemática de una epidemióloga mexicana, Sandra López. Ella evaluó en un metaanálisis una gran cantidad de estudios, algunos no bien controlados, otros mejor controlados, y realmente los resultados fueron impactantes, hasta con cifras del 25% de los niños, sobre todo los niños que se hospitalizan, pueden tener manifestaciones post-COVID que van desde manifestaciones neuropsiquiátricas, orgánicas, metabólicas, en el aprendizaje, incluso déficit cognitivo, etc. Hay algunos estudios, sobre todo en adolescentes y en adultos, que han demostrado que la vacunación pudiera prevenir las manifestaciones post-COVID. Si a uno le da COVID, por ejemplo, después de la vacunación, la vacuna pudiera ayudar a que tuvieran menos manifestaciones post-COVID. Si uno lee algunas series, andan entre el 15 y el 40% de prevención. Pero 15 y 40% de prevención con estas grandes tasas de post-COVID en la población que sufre la enfermedad realmente es impactante, ¿no? Y como yo le decía, acaba de salir una publicación del CDC en que el riesgo de niños de tener eventos post-COVID es mucho más alto que a los niños que no han tenido COVID. Casi dos veces más tromboembolismo pulmonar, miocarditis, cardiomyopatía, fenómenos tromboembólicos venosos, lesiones renales agudas inespecíficas, diabetes mellitus. Todo esto está en aumento en los niños que han sufrido COVID versus los niños que no han padecido la enfermedad, ¿no? Como les decía también, otra de las ventajas de vacunar es prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico. Hay dos estudios, uno en Francia, uno en Estados Unidos. También hay datos de Chile sobre el síndrome inflamatorio multisistémico, y se ha visto sobre todo con la variante Delta que la prevención estaba por allá por el 91%. O sea que realmente la vacunación también evita o previene en gran parte el síndrome inflamatorio multisistémico. No hay datos con Omicron, que se piensa que este síndrome con Omicron parece que es menos frecuente, pero pudiera también ayudar en este sentido, ¿no? Entonces, si uno pone en la balanza los potenciales beneficios y los riesgos, realmente todo está inclinado hacia la derecha, hacia los beneficios, ¿no? Prevención de casos de hospitalizaciones, de síndrome inflamatorio multisistémica, potencialmente de secuelas post-COVID, pudiera ayudar en la prevención de la transmisión, en el aumento de la inmunidad grupal, en la reducción de la emergencia de variantes, mayor confianza en el ambiente escolar y social más seguro, y beneficios indirectos, porque cuando uno muchas veces evalúa la eficacia de la vacuna, uno se fija en los beneficios directos, que son los mencionados anteriormente, pero hay beneficios indirectos que son importantes, como después lo vamos a ver, ¿no? Y los riesgos de la vacunación realmente son muy pocos. Si uno se pone a ver, los dos principales riesgos, o los tres, de la vacunación han sido miocarditis, con la vacuna de RNA mensajero, sobre todo en hombres jóvenes, fenómenos trombóticos, sobre todo con las vacunas de vectores virales, y estas anafilaxias que son extremadamente raras, ¿no? Pero las tasas de ocurrencia de estos eventos realmente son muy bajas, ¿no? Entonces hay claramente el riesgo es muy alto a favor de la vacunación, ¿no? Y la mayoría de las otras reacciones son reacciones adversas transitorias que todos conocemos como pediatras. Y estos son los potenciales beneficios indirectos que a veces uno no mide cuando habla del impacto de la vacunación, que es mejora la salud mental y emocional. La gente no tiene tanto miedo de salir a enfrentar al virus. Reducción de las brechas educativas, porque se puede volver a la escuela presencial. Los niños pueden experimentar incremento de la actividad física y menor riesgo de sobrepeso y obesidad, porque con 2 años de confinamiento y con los juegos virtuales, con los videojuegos, realmente ha habido un aumento en los índices de sobrepeso en nuestra población pediátrica. Aumento a la asistencia a los programas nacionales de atención en salud, mejoría de las coberturas rutinarias de inmunización que han caído en toda nuestra región contra sarampión, contra difteria, toferina, etcétera. Entonces, lógicamente, pues facilita pues que empiecen a mejorar las coberturas rutinarias de inmunización. Y el otro aspecto es la potencial disminución de la orfandad. De hecho, ha habido muchos niños que han quedado en la orfandad porque sus padres han fallecido.
y el riesgo es que si el niño lo puede traer de la escuela al hogar y en el hogar tiene padres que no han sido vacunados o que tienen enfermedades inmunodeprimentes, entonces lógicamente pues con la vacunación de todos se puede lograr una disminución de ese flagelo que es la orfandad, ¿no? Que ha ocurrido tremendamente, sobre todo en el 2020. El riesgo de miocarditis es ampliamente superior con la enfermedad que con la vacuna. En el caso de las vacunas de RNA mensajero, el cálculo es más o menos un riesgo de miocarditis por la vacuna de Pfizer, por ejemplo, de RNA mensajero 1 en 15.000. Y hay datos, por ejemplo, del CDC que indican que esa es la misma probabilidad que a uno le caiga un rayo en el transcurso de toda su vida en algún momento, ¿no? Y algo bien curioso con el tema de la miocarditis es que básicamente se ha dado en hombres y hombres jóvenes, ¿no? Y pareciera que eso tiene algo que ver con la testosterona, que la testosterona está mucho más alborotada pues, en adolescentes y en adultos jóvenes, porque es muy rara que se vean en mujeres y es muy rara que se vea antes de los 12 años. De hecho, los datos de miocarditis antes de los 12 años con estas vacunas hablan de un riesgo extremadamente bajo de miocarditis. Estos son, por ejemplo, los datos del CDC en adolescentes de 16 a 17 años en varones, 70 por 1.000.000 es la tasa de miocarditis. De 12 a 15 ya baja a 45 y fíjense, por debajo de los 12, 4 por 1.000.000. Y la mayoría de esos casos han sido en niños entre 10 y 11 años de edad, o sea, cercanos a la pubertad. Yo no sé cuál ha sido la experiencia aquí en Colombia con las vacunas de RNA mensajero en términos de miocarditis, pero por ejemplo Panamá básicamente vacunó con Pfizer a toda la población, es la vacuna que nosotros utilizamos, y nosotros no hemos tenido ningún caso documentado de hospitalización por miocarditis en Panamá, a pesar de usar Pfizer en casi todos los niños y adolescentes. Puede que haya algún caso ambulatorio, a lo mejor que no llegue al diagnóstico, porque se ha visto que esta miocarditis tiende a ser bastante leve, autolimitada en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sé que puede haber un problema de pesquisaje diagnóstico. Y de hecho, en algunos estudios y algunos expertos están recomendando que si uno quisiera disminuir la posibilidad de esa miocarditis, que de por sí es baja, uno pudiera optimizar los intervalos de administración, en que la segunda dosis no sea al mes de administrar la primera, sino que sea 2 o 3 meses, como ocurre con todas las vacunas que nosotros usamos en los esquemas de vacunación infantil, ¿no? Y de hecho hay datos también del Reino Unido, de Israel, que han demostrado, de Canadá, que han demostrado que ampliando el intervalo para aplicar la segunda dosis se reduce notablemente el riesgo de miocarditis. Estos son los esquemas. Muchos expertos en vacunología piensan que el esquema ideal contra COVID es 3 dosis, el esquema ideal primario. Por eso, cuando uno habla de 2 dosis y el primer refuerzo, a nosotros nos gusta pensar que ese primer refuerzo es la tercera dosis y es el esquema ideal. Entonces, ya cuando hablamos de refuerzo, ya estamos hablando de la 4ª dosis. Hay una discusión conceptual en ese sentido, ¿no? Pero con Pfizer la recomendación es 3 dosis y eso aplica básicamente para casi todas las vacunas, excepto quizás para Moderna, en el que el esquema primario exitoso todavía se mantiene con 2 dosis, porque la vacuna de Moderna, aunque es la misma plataforma tecnológica, utiliza una dosis antigénica mucho mayor que la vacuna de Pfizer, ¿no? Y quizás eso hace que los anticuerpos sean ligeramente superiores y se mantengan por más tiempo que la respuesta humoral que se ve con Pfizer, ¿no? Y ahora pues con los inmunosuprimidos, las recomendaciones del CDC a los niños inmunosuprimidos, administrarle pues la dosis 4 y en algunas instancias de mucha inmunosupresión en que no se detectan anticuerpos humorales, incluso se habla de una 5ª dosis. ¿Cuál es el futuro de la vacunación contra COVID? Yo creo que el futuro luce prometedor. Siempre en vacunología nosotros estamos acostumbrados a que haya vacunas de primera generación, de segunda generación, se van mejorando en el tiempo en términos de seguridad, en términos de eficacia. Así que la vacunación futura va a ser utilizar refuerzos con vacunas reformuladas, no con las vacunas originales que todos conocemos, ¿no? Y de hecho, el día de ayer, o anteayer, la FDA y el CDC ya aprobó la vacuna bivalente tanto de Moderna como la de Pfizer, y es muy posible que los refuerzos a partir de ahora sean con vacunas bivalentes los que utilicen esta tecnología, pero están saliendo
muchas nuevas vacunas, sobre todo a base de proteína o con mejores ayudantes que pudieran incluso incorporarse en esos refuerzos heterólogos para potenciar la vacunación primaria, ¿no? Pero habría que estudiar, evidentemente, pues cuáles serían los esquemas de refuerzo en el futuro que mejor se adapten a todas las poblaciones, ¿no? Y tener, por ejemplo, una vacuna de COVID y una vacuna de influenza en la misma jeringuilla a través de estas plataformas tecnológicas harían la vida mucho más fácil, ¿no? Nosotros, los médicos que nos vacunamos contra influenza todos los años, pudiéramos vacunarnos todos los años con influenza y COVID con una sola inyección, ¿no? Para el 23 y 24 seguramente vamos a tener vacunas no solamente bivalentes, sino multivalentes. Ojalá tengamos vacunas más esterilizantes que prevengan la infección, porque las vacunas actuales previenen la enfermedad grave, quizás la infección no tanto, y para eso a lo mejor habría que buscar las plataformas esas de vacunas intranasales o alguna otra vía de administración. Y ya después del 2024 seguramente vamos a tener vacunas contra múltiples coronavirus y las vacunas estas combinadas que les mencioné. Lecciones aprendidas: las vacunas tienen un excelente perfil de seguridad en la población pediátrica, la tasa de miocarditis es relativamente baja, hay muy buena demostración de efectividad no solamente de vacunas de RNA mensajero, sino vectores virales, vacunas inactivadas, previenen el síndrome inflamatorio multisistémico, pudieran prevenir incluso las manifestaciones post-COVID, los fenómenos tromboembólicos, la diabetes, la lesión renal. ¿Cuáles serían los refuerzos? ¿Con qué vacunas? ¿Cuál es el rol de la inmunidad híbrida? Que eso se ha abandonado un poco o no se ha considerado tan científicamente o programáticamente el rol de la inmunidad híbrida, y eso yo creo que es sumamente importante porque si nosotros, por ejemplo, tenemos 2 dosis, pero además nos da COVID, esa infección natural pudiera ser realmente considerada una tercera dosis, ¿no? Para un poco ajustar los tiempos en que uno se debe vacunar posteriormente, ¿no? Porque se ha demostrado que la inmunidad híbrida es mucho más sólida, más robusta, más duradera en el tiempo que la inmunidad ya sea por la infección o la inmunidad solamente por las vacunas, ¿no? Así que tener la inmunidad dual híbrida pudiera ser también más importante, ¿no? Y finalmente los médicos tenemos una ardua tarea en educar, persuadir y sobre todo en algo que le hemos perdido el rumbo, que es combatir la inequidad en los esquemas de inmunización, ¿no? Porque no es normal que se esté vacunando primero en Estados Unidos, en Europa, y se deje después a Latinoamérica y por último al África, cuando lo que se quiere realmente es que haya equidad global y que toda la población mundial esté inmunizada adecuadamente, ¿no? Estamos en una aldea global, ¿no? Entonces, si hay COVID en África con nuevas variantes, eso va a rebotar como un boomerang acá, a pesar de que tengamos vacunación. Entonces, la variante inequidad realmente es la peor de las variantes que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora incluso con la viruela símica. Fíjense que la viruela símica es endémica en África desde hace 50 años. Y en ningún momento se ha pensado en vacunar a la población africana contra la viruela símica. Sin embargo, ahora que la viruela símica afecta a europeos, afecta a estadounidenses, ahora ya empezaron la investigación en fármacos, empezaron la investigación en nuevas vacunas. Ahora sí, ¿no? Pero 50 años olvidados los africanos que teniendo viruela símica, realmente la inequidad nos marca como seres humanos, ¿no? Muchas gracias.